La evolución de la desigualdad en China en el siglo XX, desde mi punto de vista, ha sido globalmente positiva, aunque también errática, ¿no? En el siglo XX debemos distinguir pues dos grandes etapas, antes del 49, después del 49. Antes del 49, pues China vive un momento de grave crisis nacional, con el fin del feudalismo imperial, la proclamación del Estado moderno, la República de China, y la secuencia posterior de guerras civiles, guerra contra el invasor nipón. En fin, son 25 años de conflictos graves que indudablemente tienen un impacto muy negativo en la situación económica y social, ¿no? A partir del 49 se produce un cambio de escenario, un cambio de situación. El Partido Comunista de China enfrenta una realidad drástica, una realidad grave. El PIB de China en esa época se correspondía con el de 1890, 500 millones de personas, en su inmensa mayoría pobres y analfabetos. La esperanza media de vida en aquel entonces pues era de 35 años, ¿no? El maoísmo indudablemente propició una espiral de construcción y de desarrollo del país, que en lo social se desarrolló bajo el signo del igualitarismo, ¿no? Aún así, bueno, esa China se convirtió en la 32ª potencia económica del mundo. La esperanza media de vida pasó a ser de 65 años y hubo una mejora sustancial con respecto a los parámetros de partida, ¿no? La siguiente etapa, el denguismo, la reforma y apertura de Deng Xiaoping, que se inicia a partir del año 78, finales del 78, y que podría llegar hasta 2012, cuando asume Xi Jinping, se desarrolla bajo otro signo. Es aquella historia del enriqueceos, aunque no todos podamos hacerlo juntos, unos irán antes que otros, igual que unas regiones antes que otras. Y en ese contexto de desarrollo acelerado también se desarrollaron de manera muy acelerada las desigualdades y los desequilibrios, ¿no? China se convirtió en la segunda potencia económica del mundo. La esperanza de vida pues mejoró ostensiblemente, y muchos indicadores sociales también. Pero en ese contexto de primero eficacia, después justicia, y por lo tanto la cuestión social quedó en gran medida orillada durante el denguismo, ¿no? En el denguismo tardío, con Hu Jintao, ya la cuestión de la sociedad armoniosa planteaba un giro necesario e inevitable en esta cuestión, ¿no? Pero si el maoísmo 78, el índice Gini era del 0,16, en el año 2008, cuando se llegó al pico, digamos, de la desigualdad, el índice Gini estaba rozando ya el 0,5, estaba en el 0,49, ¿no? Por lo tanto, el cambio fue drástico y pronunciado, ¿no? En el xiismo, con Xi Jinping, a partir de 2012, la cuestión social se incorporó como una de las variables fundamentales del nuevo modelo de desarrollo. La cuestión social formó parte de la retórica política desde el inicio, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ahora se acaba de proclamar el fin de la pobreza extrema en el año 2020, etcétera, etcétera. Aunque el discurso estaba ahí, la realidad era mucho más compleja y mucho más controvertida, ¿no? De hecho, el índice Gini en estos años ha empeorado, no ha mejorado a pesar de ese discurso de Xi Jinping, ¿no? Por eso digo que la evolución en general ha sido positiva, aunque también errática. Y ahora mismo, precisamente en virtud de esa situación, pues uno de los conceptos clave del xiismo es esa idea de la búsqueda de la prosperidad común para efectivamente conseguir mejorar los niveles de igualdad a todos los niveles en el país. Inventariar lo social en China es siempre complicado, ¿no? Hay que pensar que estamos hablando de un país de unas grandes dimensiones, es un estado continente y además hiperpoblado y con unas diferencias de desarrollo entre unas zonas y otras del país muy marcadas, ¿no? Muy acusadas, ¿no? Además, en los últimos años, China ha vivido una espiral de enorme desarrollo con muchos efectos
indeseados y es aún realmente muy pronto para poder calibrar con exactitud y con holgura pues todas y cada una de las manifestaciones de estos problemas a los que nos aproximamos, pero los que empíricamente pues quizá nos falten aún soportes suficientes, ¿no? Todo el tema de lo social, de la evolución de las desigualdades, etcétera, en China no es un tema tabú, pero es un tema delicado en virtud de la naturaleza que define la propia estructura política de China como un país de orientación socialista, etcétera, etcétera, pero con unas contradicciones en el ámbito social muy importantes. Se ha visto con claridad, por ejemplo, las dificultades para publicar en China la obra de Piketty sobre las desigualdades, precisamente por la forma en que él aborda la cuestión de las dificultades sociales en China, ¿no? Los datos en general, a propósito de todo esto, hay que ponerlos un poco entre paréntesis, no porque sean necesariamente fruto de un intento de disimulación, sino porque realmente en muchos casos es difícil inventariar con exactitud todos y cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del desempleo, las cifras de desempleo pues se refieren básicamente al ámbito urbano, pero no tienen en cuenta las bolsas de desempleo que hay en el ámbito rural y cómo el efecto distorsionador de la población flotante, que son cientos de millones de personas que van del medio rural al medio urbano, cómo impacta en todas estas estadísticas, ¿no? Por lo tanto, bueno, se requiere una lectura y una interpretación muy ajustada a la propia realidad, ¿no? Incluso en parámetros importantes, ahora que se habla del fin de la pobreza extrema en China, pues en el valor de la pobreza existen diferencias en las percepciones de China y desde el exterior, ¿no? Y hay un problema realmente de homologación, ¿no? El parámetro en China para definir el umbral de pobreza, pues se refiere a esos 4.000 yuanes, que para muchos es muy bajo y que debería de ser realmente el doble, es decir, estar por encima de los 8.000 aplicando ese valor del 60% de la renta media que, por ejemplo, en China estaba el año pasado en 26.500 yuanes, ¿no? En China también, por ejemplo, a diferencia de otros países, se utiliza o se prefiere más referenciar el índice de Engel que el índice Gini, ¿no? El índice Gini, pues para nosotros es el referente de la medición de la desigualdad. Sin embargo, en China ponen mucho más énfasis en el índice Engel, que es el que utiliza la FAO para describir las dificultades en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, ¿no? Un valor entre 50 y 59 significa que apenas pueden satisfacerlas, ¿no? Menos de 30 pueden satisfacerla. El último índice de referencia de Engel en China se refiere al año 2012, está en el 30,1%, ¿no? Y sigue, digamos, la estela de ese objetivo de la construcción de una sociedad modestamente acomodada, ¿no? Pero indudablemente China es un universo y por lo tanto debemos ser cautos a la hora de identificar la evolución de todos y cada uno de estos parámetros que inciden en la cuestión de la igualdad-desigualdad social. Los tipos de desigualdad en China son pues muy variados, ¿no? Si nos referimos, por ejemplo, a los ingresos, pues la diferencia entre el ámbito urbano y rural pues es un hecho crónico en el país, ¿no? En las zonas urbanas, las últimas referencias del año pasado, 39.200 yuanes. En el ámbito rural, poco más de 14.000. La diferencia es más de 2 veces, ¿no? A pesar de que el gobierno pues impulsa no solo un discurso, sino también medidas para reducir la brecha urbano-rural, entre 2012 y 2016, según cifras oficiales, pues la brecha cayó apenas 0,16 puntos, ¿no? Hay también un fenómeno preocupante que es la disparidad de desarrollo entre las zonas costeras y las zonas del interior, ¿no? Y esto afecta también al nivel de ingreso y por lo tanto también a las desigualdades. En la costa este los salarios mensuales están en torno a los 2.200 yuanes, mientras que en el resto del país pues rondan los 1.000 yuanes, ¿no?
el primer ministro Li Keqiang hablaba en las sesiones del año pasado de la Asamblea Popular Nacional de que unos 600 millones de personas en China no tienen más de 1.000 yuanes de ingresos al mes. Esto equivale a toda la población del África subsahariana o 2 veces la población de Estados Unidos, y da idea de lo mucho que aún le queda a China en el ámbito social por recorrer, ¿no? El ingreso per cápita apenas supera los $10.000, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos supera los 65.000, ¿no? Y esas diferencias de desarrollo entre unas provincias y otras pues son muy visibles. Por ejemplo, Gansu, en el oeste de China, cerca de Tíbet, y Zhejiang, comparando ambas, pues la diferencia pues es en términos de PIB de 8 veces, ¿no? Por lo tanto, bueno, son manifestaciones clarísimas, rotundas de los niveles de desigualdad social y en términos de desarrollo en el país, ¿no? Hay que tener en cuenta que el trabajo precario en China, por ejemplo, afecta a unos 200 millones de personas, ¿no? La población flotante que va del campo a trabajar en la ciudad, pues también supera esa cifra, y están todos muy condicionados por esta historia del hukou, el permiso de residencia, que dificulta el acceso de todas estas personas a los servicios sociales, a la educación, a la sanidad, a la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de la vivienda pues es un tema hoy muy recurrente, sobre todo pues en las grandes ciudades, en Pekín, en Shanghái, en Tianjin, incluso en Chongqing, en el interior, existen dificultades muy agravadas en el acceso de la población a la vivienda, ¿no? Otra manifestación tiene que ver, por ejemplo, con el incremento de la población anciana, que puede ser unos 400 millones en 2035, ¿no? Y esto plantea unos retos monumentales en el diseño de servicios para poder atender a esta población con una esperanza de vida creciente y además, bueno, pues incluso en el sistema de pensiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que en China, aún hoy día, las jubilaciones son de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, después con pequeños matices en función de sectores de actividad. Pero indudablemente todas estas manifestaciones dan cuenta de que la problemática social en China tiene múltiples indicadores, y en todos ellos pues se advierte un momento de inflexión en el que indudablemente el Estado deberá afrontar importantísimos retos en los próximos años. Algo he comentado ya sobre las diferencias interprovinciales, ¿no? Y que tiene mucho que ver pues con esos diferentes ritmos de desarrollo que China experimenta desde hace décadas, ¿no? Las zonas costeras, las zonas del interior y del oeste, ¿no? Con niveles de desarrollo muy desiguales, y que el gobierno intenta superar a través de grandes inversiones y de políticas de apadronamiento de las provincias costeras, de proyectos en las zonas del interior, ¿no? Pero es un fenómeno realmente difícil de corregir y que llevará su tiempo y exigirá muchos e importantes recursos, ¿no? En el conjunto de lo que podríamos llamar el mundo chino, el caso de Hong Kong es también paradigmático, ¿no? En la medida en que es una de las sociedades más prósperas del mundo, pero también de las más desiguales, ¿no? En Hong Kong tenemos más tiendas de Louis Vuitton que en el propio París, ¿no? La renta per cápita pues supera los $37.000, el índice Gini está en el 0,539, ¿no? También muy llamativo, ¿no? Las 10 personas más ricas de Hong Kong acaparan en torno al 50% de su PIB, ¿no? Por lo tanto, Hong Kong es una especie de paradigma de esta economía liberal, donde, bueno, los millonarios apenas pagan impuestos, mientras que una buena parte de la población vive en jaulas vivienda, ¿no? Y presenta uno de los índices de disparidad de Asia pues más altos, ¿no? Hay que decir que el gobierno central en Beijing, desde la retrocesión en el 97, no ha dado muestras de una gran preocupación por este asunto,
que indudablemente pues afecta a los niveles de malestar social de un segmento de hongkoneses, ¿no? Y que pueden también en cierta medida canalizar hacia manifestaciones de carácter político, ¿no? El caso de Taiwán es bastante diferente, ¿no? Taiwán, en primer lugar, hay que decir que tenemos cierta dificultad en el manejo de datos, en la medida en que, al no formar parte del sistema de Naciones Unidas, esto trae consigo algunas dificultades de carácter técnico y operativo, pero hay una serie de manifestaciones que indican que la cuestión social aquí tiene otra dimensión, ¿no? La tasa de pobreza es muy baja, apenas el 1% de la población, aunque también su definición es bastante modesta. Por valor de su PIB es la 21ª economía del mundo, el ingreso per cápita se acerca a los $57.000, el índice de desarrollo humano está en el nivel 23, hay que pensar que China continental está en el nivel 85, ¿no? La sociedad taiwanesa tiene problemas sociales importantes que tienen que ver obviamente con el envejecimiento de la población, es una de las sociedades que presenta mayores dificultades en este sentido. En el 2025 se calcula que el 20% de la población sea mayor de 65 años. Tiene problemas de pérdida del valor adquisitivo de los salarios, que plantea problemas de éxodo de determinada mano de obra. También hay problemas en cuanto a la explotación de la mano de obra migrante, incluso con denuncias de trabajo esclavo, de trabajo forzoso, etcétera, etcétera, pero como digo, en un contexto general bastante equilibrado si lo ponemos en comparación con otras sociedades de su entorno. Bien, sin duda esta es una de las cuestiones clave a futuro para la gobernanza de China y el propio futuro del Partido Comunista, ¿no? Toda la cuestión de la sociedad acomodada pues es un tópico habitual en el lenguaje político, y hoy, durante el xiismo, forma parte de lo que se llaman las 4 integrales, que condensan un poco la guía política para esta etapa, junto a la profundización de la reforma, el Estado de Derecho y la gobernanza estricta del Partido Comunista, ¿no? Desde el punto de vista económico es una cuestión esencial, ¿no? Si China quiere cambiar el modelo de desarrollo, dar vía a esa doble circulación, crear la sociedad de consumo, etcétera, etcétera, tiene que abordar necesariamente la cuestión social, ¿no? Y por lo tanto aumentar los ingresos y el bienestar de la población, ¿no? Desde el año 2010 está vinculado el incremento del PIB con el incremento de los ingresos per cápita en los sucesivos planes quinquenales, ¿no? Hay objetivos sociales muy ambiciosos, como la ampliación de la clase media, que actualmente ronda los 340 millones, hasta los 500 millones dentro de 15 años, ¿no? 10-15 años, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito económico es una cuestión clave, ¿no? En el ámbito político también, en la medida en que esto pueda afectar a la estabilidad del país, que es siempre una cuestión muy sensible en China, ¿no? En el ámbito ideológico, si el partido habla de la fidelidad a la misión fundacional, indudablemente pues una China socialista, entendido como ideal, no puede ser, como es hoy, una China en gran medida injusta, ¿no? Hay que estar atentos a cómo evolucionan experimentos como el de Zhejiang con el horizonte de 2035, donde gran parte de todas estas cuestiones tienen que estar resueltas o encaminadas, y cómo esto afecta a los equilibrios siempre delicados en China entre la economía pública y sobre todo la economía privada, ¿no? Y hay un gran horizonte que es el año 2049, cuando se celebra el primer centenario de la República Popular China, donde esa China armoniosa de la que nos hablaba Hu Jintao, la He Xie, etcétera, etcétera, pues tiene que estar en gran medida formando parte de la realidad del país, ¿no? El reto, desde luego, es muy importante. Basta un dato con el que podemos terminar, ¿no? Un informe de Credit Suisse decía que en 2020
el 1% de la población en China poseía el 30,6% de la riqueza, frente al 20,9% de hace 20 años. Un dato que sin duda induce a la reflexión y obliga al partido y al Estado en China a tomarse muy en serio la cuestión social.